correspondiente a esta semana. Recordemos que la semana pasada estuvimos trabajando con lo que era el mínimo común múltiplo y lo que era el máximo común divisor, ¿verdad? Buenos días, profe. La clase pasada estuvimos trabajando con lo que era mínimo común múltiplo y máximo común divisor. En la clase del día de hoy vamos a trabajar números primos y compuestos y lo que es la factorización. Buenas tardes, profe. De números primos y compuestos. Buenas tardes, hijos. Para trabajar esta clase, vámonos a la página 63 de su libro. Página 63 de su libro. En la página 63, si ustedes se fijan, ahí aparece el tema de lo que es la clase. Buenas tardes. En la página 63 vamos a trabajar lo que son números primos y compuestos y en la parte de factorización prima, que es la página 65. Si ustedes se fijan, en el caso de lo que son los números primos y compuestos, en la semana pasada estuvimos trabajando con lo que eran los divisores, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Recordemos que los divisores dijimos que eran aquellos números que al ser divididos, dividían exactamente al número, o sea que lo dividían con una división exacta. Para trabajar lo que son los números primos y compuestos, nosotros vamos a guiarnos de lo que son los divisores. En el caso de los divisores, hay números que pueden ser, ¿cómo se llama? Tienen más de 2 divisores, hay números que solamente solo tienen un solo divisor. En ese caso, con los números que tienen más de 2 divisores, en ese caso nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, si yo tengo, en el caso aquí, si yo digo los divisores de 7, recordemos que los divisores de 7 eran aquellos números que solamente tenían un solo divisor, el 1 y el mismo. ¿Por qué? Si yo multiplico 1 por 7, 7, y 7 por 1, 7. Recordemos en el caso de ese número que solamente tenía ese divisor. En el caso, si yo digo divisores de 10, el número 10 va a tener más de 2 divisores. Va a tener el 1, el 2, el 5 y el 10. Esa va a ser la diferencia entonces con respecto a lo que es un número primo y con respecto a lo que es un número compuesto. ¿Qué significa? Que los números primos van a ser aquellos números que solamente tienen 2 divisores, el 1 y el mismo número. En el caso de los números compuestos, van a ser aquellos números que tienen más de 2 divisores. Si ustedes se fijan aquí en el caso del número 10, el número 10 tiene 1, 2, 3, 4 divisores en total. En el caso del número 7 solamente tiene 1, 2 divisores, el 1 y el mismo número. Esa es la diferencia que nosotros podemos obtener entre lo que son los números primos y lo que son los números compuestos. Por ejemplo, nos vamos aquí a la diapositiva. Ahí en la página ustedes de su libro, ahí les aparece. Profe, ¿qué página estamos? Página 163 de su libro. Página 63, perdón. Página 63 de su libro. En la diapositiva, si ustedes se fijan, ahí les aparece en la diapositiva lo que es. Les aparece en la diapositiva números compuestos, números primos y factorización prima, que es el mismo concepto. Leemos aquí lo que es el concepto de lo que es un número primo y lo que es un número compuesto. Dice que el número primo son los que tienen 2 divisores, el mismo y la unidad. Unidad significa 1. Entonces, un número primo va a ser aquel número que solamente va a tener 2 divisores, el mismo número y lo que es la unidad. En el caso, estos son ejemplos de números primos. El 2, 3, 5, 7, 11 son ejemplos de números primos. Porque si yo vengo y busco los divisores de estos números, solamente van a tener 2 divisores, el 1 y el mismo número. En el caso de los números compuestos, dice aquí que los números compuestos son los que tienen más de 2 divisores. Son ejemplos de números compuestos 6, 8, 12, 24 y 36. Si yo vengo y busco los divisores de estos números, estos números van a tener estos divisores. Si yo vengo y busco los divisores de estos números, voy a obtener divisores distintos de estos números. El 6 tiene más de 2 divisores, el 8, el 12, el 24 y el 36. Entonces la diferencia entre un primo y entre un compuesto es esta. Que los primos solamente tienen 2 divisores, los números compuestos tienen más de 2 divisores. Tenemos aquí que les aparece en la página a ustedes 64 de su libro,
tenemos la criba de Eratóstenes. La criba de Eratóstenes a nosotros nos ayuda o nos permite poder identificar los divisores, los números que son primos y los números que son compuestos. En este caso solamente tengo ahorita del 1 al 100. Pero yo puedo trabajar con más números, ¿verdad? No necesariamente yo puedo buscar los números primos y compuestos que estén entre el 100 y el 200, por decirlo así, o entre el 100 y el 150. La criba de Eratóstenes a mí me va a ir indicando. Ahí en la página 64, ahí les aparece la explicación cómo se trabaja la criba de Eratóstenes. En este caso ya está completa. Ustedes aquí, de acuerdo a esta, ustedes se van a guiar para hacer la de la página 64. ¿Cómo nosotros trabajamos la criba de Eratóstenes para poder encontrar los múltiplos primos y divisores de una cierta cantidad? Yo empiezo sacando los múltiplos de 2 distinto a 2. Si ustedes se fijan, el número 2 aparece en blanco. Todos los números que aparecen en blanco, todos esos son los números primos que yo tengo del 1 al 100. Todos los demás números que aparecen de colores son números compuestos. Si me dice que yo voy a obtener los primos sacando los múltiplos de 2, significa que yo voy a ir coloreando con rojo de 2 en 2, 2, 4, 6, etc. Si me dice que los múltiplos, cuando ya he escogido los múltiplos de 2, empiezo ahora, cuando llego hasta el número 100, empiezo a escoger los múltiplos de 3. Y empiezo yo sucesivamente múltiplos de 3 y voy a ir pintando de 3 en 3 con color verde. Ojo aquí. Si yo digo múltiplos de 2, el 6 está pintado en color rojo. Por favor, apaguen su micrófono, los que lo tienen activado, para que no nos escuches a bulla. El 6 está pintado en color rojo. El 6 es un múltiplo el 6 sería un múltiplo de 2, pero también el 6 al mismo tiempo es un múltiplo de 3, porque si yo digo 3 por 2, 6, y 2 por 3 es 6. En el caso del número, por ejemplo, 14, el 14 es múltiplo de 2, pero también puede ser múltiplo de 7. O sea que en los números compuestos e incluso hay números que pueden ser múltiplos de sí mismos varias veces. No necesariamente significa que el 6 solo puede ser múltiplo de 2 o solo puede ser divisor de 2. No, pueden ser divisores de varios números al mismo tiempo. A esto se refiere lo que es la comparación de cómo yo puedo sacar lo que es los números primos y lo que es los compuestos. De acuerdo así como está esta tabla, es la que ustedes van a trabajar en la página número 64 de su libro, que ahí les indica cómo lo van a hacer. Nos vamos a la página número 63. Página 63, por favor, de su libro. Ahí en la página 63, si ustedes se fijan, chicos, dice el ejercicio. En la parte de arriba están o aparecen lo que son, ¿cómo se llama? Los diferentes formas o los diferentes divisores que tiene el número 10. Si ustedes se fijan, dice 10 por 1, hay 10 cuadritos en una sola fila. 2 por 5, 10, 2 cuadritos de 5, 2 filas con 5 cuadritos cada uno y así sucesivamente. Todos esos números que están ahí son divisores de 10, esos son los divisores de 10 y esas son las composiciones que nosotros podemos hacer divisores de 10. Vamos a trabajar ahí abajo el número 13 con el número 13. Vamos a hacer los componentes o los vamos a sacar los divisores de 13. ¿De qué manera yo el 13? Si el 13 dice que solo el 1 y el 13 pueden ser divisores. Entonces, yo voy a hacer una línea y voy a contar 13 cuadritos. Vayan haciéndolo ustedes. Va a tener 13 cuadritos. Y 1 por 13 es 3. Vayan haciéndolo así en su cuaderno, por favor, en su libro. Esta es la única clasificación o la única forma que yo puedo separar el 13. O que yo diga 13 por 1, 13. 13 por 1. De esta, ¿por qué? Porque en el caso del número 13, ya sabemos que el número 13 es un número primo. Entonces, en este caso, como el 13 es un número primo, yo no puedo, ¿cómo se llama?, hacer más conjuntos. No puedo tener más conjuntos del número 13, solamente ese conjunto. Luego lo pintan ustedes, solo lo remarcan. Vamos ahora con el número 12. En el caso del número 12, el 12 es un número compuesto porque tiene más de 2 divisores. Tiene el 1, el 2, 3, 4, 6 y 2. Miren, tiene más de 2 divisores.
¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer las composiciones. 12 por 1. Voy a hacer una línea con 12 cuadritos de un renglón y que tenga 12 cuadritos. Y ahí voy a escribir 12 por 1. Luego, 12 por 2. Voy a hacer 2 líneas. 2 por 6. 2 líneas y van a tener 6 cuadritos cada línea. Miren, 2 por 6, 12. Luego me dice 12 entre 3. Significa, voy a hacer 3 líneas. 3 renglones va a tener 4 cuadritos. Miren, hay 3. 1, 2, 3. Y en cada uno hay 4. Entonces 3 por 4, 12. Entonces tengo ahí la siguiente. Vayan trabajando ustedes en su libro. Solo lo van marcando. La otra 12 entre 4. Voy a tener 4 líneas con 3 cuadritos cada línea. Entonces 1, 2, 3. Entonces voy a multiplicar 4 por 3. Tengo 4 líneas con 3 cuadritos cada línea. 4 por 3, 2. Luego la otra, 12 entre 6. Voy a hacer 6 cuadritos con 2 a cada, con 6. Miren, 6. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 2, que va igual a 12. Esta de aquí abajo son 6 y 2 cuadritos. 6 por 4, 12. Y 12 entre 12, que sería esta misma que hicimos aquí, la primera. Entonces, esa no es necesario hacerlo. Todas estas formas yo puedo mostrar el número 12 como un conjunto de grupos o puedo mostrarlo como diferentes números. Entonces, en este caso, el 13 va a ser un número primo y el 12 va a ser un número compuesto. El número primo, repito, es aquel que tiene solamente 2 divisores, el 1 y el mismo número, y el número compuesto es aquel que tiene más de 2 divisores. ¿Entienden esa parte ahí, chicos? ¿Cuántos números es primo y cuánto es compuesto? Perfecto. Nos vamos ahora a lo que es, en ese caso trabajamos ahí entonces lo que son los números primos y lo que son los números compuestos. Vámonos a su cuaderno. Vámonos a su cuaderno y escriban ahí números primos. Números primos. Vamos a hacer ejemplos de números primos. Ya sabemos que los números primos son aquellos números que solamente tienen 2 divisores. El primer número primo es el 2, que solamente tiene el 1 y el 2 como divisores. El siguiente número primo sería otro ejemplo de número primo es el 7, que solamente tiene el 1 y el 7. En el caso del 11, es otro ejemplo de número primo porque solamente tiene el 1 y el 11. En el caso de... ¿Van copiando ahí, chicos? En el caso del 13, lo mismo. Tiene solamente 2 divisores, el 1 y el 3. Todos estos entonces son números primos. Números primos porque solamente tienen 2 divisores nada más. ¿Ya? Perfecto. Ahora vamos a escribir números compuestos. Los números compuestos van a ser entonces aquellos que van a tener más de 2 divisores. Si yo tengo divisores de 6, el número 6 tiene más de 2 divisores, porque tiene 1, 2, 3 y 6. Recordemos como recordatorio que los divisores son
son finitos, es decir, que tienen fin. Los divisores son finitos, tienen fin, porque yo voy a llegar hasta el número que me pide aquí. Si a mí me dice divisores de 6, yo voy a llegar hasta lo que es el número 6, ahí nada más. Bien, luego me dice divisores, por ejemplo, divisores de 12. Tengo los divisores de 12 que es 1, 2, 3, 4, 6 y 2. Tienen más de 2 divisores. Miren, este conjunto de números. Luego, tengo divisores de 15. Lo mismo. 1, 3, 5 y 15. Estos son ejemplos entonces de números compuestos porque tienen más de 2 divisores. Vamos copiando. Se volvió a ir la profe. ¿Terminaron ahí? ¿Terminaron de copiar, chicos? ¿Ya? Bueno, borro. Bien. Tenemos entonces lo que es la diferencia entre lo que es un número primo y lo que es un número compuesto. Es lo que les estaba explicando ahorita. El primo tiene solamente 2 divisores, vuelvo a repetir, el 1 y el mismo número, y el número compuesto tiene más de 2 divisores. Bien, pasamos a lo que es la diapositiva. Esta criba de Eratóstenes, que ustedes la tienen en la página número 64, es ustedes me la van a desarrollar, me la van a hacer, me van a resolver esa criba de ahí, van a ir marcando así como les dice ahí, para que ustedes puedan identificar cada uno de los diferentes divisores de cada uno de los diferentes números. Vamos aquí, la factorización de un número dice, es convertirlo, expresarlo como producto de sus factores primos. Si ustedes se fijan, todos los números que aparecen en este ejemplo, todos los números que aparecen aquí al lado derecho, todos esos son números primos. El 2 es número primo, el 3 es número primo, el 5 es número primo. Para yo poder factorizar o poder simplificar un número, hay 2 métodos. Está este que es por simplificación y el otro que es por medio. El otro ejemplo que tengo aquí, que son ejemplos, a eso se le llama descomposición de factores primos en árbol. Pero igual, yo voy a ir utilizando los primos que yo voy trabajando. Si ustedes se fijan, y eso ustedes ya lo saben porque ya lo han trabajado. Para yo simplificar un número, voy a empezar desde el número primo más pequeño, que en este caso sería el 2. Empiezo sacando mitad, cuando yo termino de sacar mitad a todo el número, empiezo sacando tercera, luego paso a sacar quinta, séptima, etc. Voy a ir trabajando solamente con los números primos. De esta manera yo hago la factorización de un número o la desfactorización de un número para yo encontrar si el número es primo, si el número es compuesto. Nos vamos a la página 66, por favor, de su libro. Página 66. En la página 66 tenemos ahí los 2 ejemplos. El primer ejemplo de arriba es ramificado y el segundo ejemplo de abajo es así por descomposición de factores primos. Tenemos ahí el número que tenemos ahí. El primero ya está resuelto. Si ustedes se fijan, ya aparece resuelto. Ahí aparece con quinta porque el 25 es un número que no tiene mitad, sino que tiene quinta. Vamos a hacer el siguiente, el 460. ¿Cuándo yo voy a saber si voy a empezar sacando primeras, si voy a empezar sacando segundas, si voy a empezar sacando quinta, séptima, etcétera? Me voy a fijar en la última cifra. Si en la última cifra es un número par, significa que ese número tiene mitad, porque termina en una cifra par. ¿Cuáles son los dígitos pares? 0, 2, 4, 8. Esos son los dígitos pares. Si este número no termina en un dígito par, sino que termina en un dígito impar, que los impares son 1, 3, 7, 9, significa que tiene tercera. Como este número termina en par, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar sacándole yo lo que es la mitad. ¿Cuál es la mitad de 460? Yo divido 460 entre 2. Me va a dar 230.
Sigo sacando mitad porque sigue terminando en número par. La mitad de 230, 230 entre 2, 115. Bien. Aquí a 115 ya no le puedo sacar mitad porque termina, ¿cómo se llama él? En 5. Para saber si puedo sacarle tercera, yo digo 5 más 1, 6, más 1, 7. 7 no es múltiplo de 3, entonces no tiene tercera. Significa que 115 va a tener quinta. Yo divido 115 entre 5 y me va a dar 23. El 23 es un número primo. 23 tiene 23 que es 1. Cuando yo ya he simplificado estos números, yo los voy a escribir. 460 va a ser igual, los escribo todos. 2 por 2 por 5 por 23. Y yo los puedo escribir como una potencia, los que se repiten. En este caso, el 2 se repite 2 veces, yo lo escribo como potencia. 2 a la 2 por 5 por 23. De esta manera yo estoy haciendo la factorización de este número. Copien ahí, por favor, si le cabe en el libro, háganlo en el libro. Si no, pues lo hacen en su cuaderno. ¿Terminaron? Sí. ¿Todos terminaron, chicos? Todavía no, profe. Estoy en clase ahorita mismo. 5 por 23 ya. Esta es la otra forma de sacarlo. Que solo sacan ¿Ya? Ponerle fila 400 gracias. No se te olvide que es el mismo. ¿Ya? ¿Puedo borrar, chicos? Sí. Perfecto. Vamos ahora a hacer el siguiente ejemplo. Tenemos ahí el siguiente número 582. Miss, Voy a hacerla, como termina en 2, Miss, significa que el 2 es número par, significa que yo voy a sacarle la mitad. Entonces yo voy a decir 582 entre 2 y me va a dar 291. Miss, Diga. disculpe la hora. Bien, 291, no hay problema, hijo. Igual yo el video lo mando después para que puedan verlo de nuevo. Bien, ahora aquí, el 1 no es número par, entonces 291 no va a tener mitad porque no le puedo sacar mitad. Yo sumo a ver si tiene tercera. 9 más 1, 10, más 2, 12. 12 es múltiplo de 3, entonces sí significa que va a tener tercera y va a ser 97. Voy a dividir para saber cuál es la tercera, 291 entre 3 y me va a dar 97. El 7 no es número par. ¿Cuánto es 9 más 7? ¿Cuándo? 9 más 7, 16. ¿cuánto es? 16. 9 más 7, 16. 16 es múltiplo de 3. 36. ¿Qué número multiplicado por 3 da 16? Ninguno, no hay ningún número multiplicado por 3 le da de 16, entonces no va a ser múltiplo de 3. ¿Cómo? ¿Qué es? 7 es. 97 entre 5. ¿Cuánto da 97 entre 5? No da. Tampoco, 97 entre 5. Entonces significa que es primo. 97 es 1. Vamos copiando. Ya. ¿Sí? Cópianos, por favor. Ya. Y voy a escribir estos números. 582 va a ser igual a 2 por 3 por 27. A esto yo le voy a llamar lo que es la factorización.
¿Estamos listos ahí, chicos? Sí, profe. Perfecto. Ahorita si ustedes se fijan, chicos, estamos trabajando la factorización así con simplificación. Pero también hay otra forma de yo poder obtener la factorización que es por ramado, se le llama. Voy a borrar aquí para explicar la otra. Si ustedes se fijan, vamos a ir a la diapositiva. Es otra forma de yo poder realizar la factorización. Este fue el ejemplo de los que estuvimos haciendo ahorita. Ya aquí como tipo árbol o ramificado. En este caso, chicos, no necesariamente tienen que empezar por el 2. Aquí sí nosotros podemos buscar dos números que multiplicados por sí mismos nos den el número que nosotros tenemos acá arriba. Por ejemplo, si ustedes se fijan aquí, 3 por 5 me da 15. Significa que los factores primos de 15 van a ser 3 y 5. Aquí tengo, el 20 tiene mitad que es 10. Yo pude empezar sacando el 20, sacándole mitad si yo quería, pero si no me voy a buscar un número más grande. 4 por 5, 20. El 5 yo ya sé que es un número primo. El 4 tiene mitad. ¿La mitad de 4 cuál es? 2. Entonces, aquí en este caso, cuando yo hago la simplificación por medio de árbol, no necesariamente tengo que empezar desde el número 2. Yo puedo buscar dos números que multiplicados entre sí me den el número que yo tengo arriba y así sucesivamente yo voy a ir haciendo la simplificación. Miren, ninguno de estos empieza por 2. Este sí, por ejemplo, empezó por 2. Este empezó por 9, 9 por 7, 63 y luego simplifiqué el 9. Luego, los que están en color rojo serían los números primos. ¿Qué significa? Porque esos son los números primos. Recordemos que aquí en la criba de Eratóstenes, ahí ustedes van a identificar cuáles son los números primos. Los números primos aquí son los que aparecen en color blanco. Los números que aparecen en otros colores, esos serían los números compuestos. Y así sucesivamente yo puedo ir simplificando lo que es una ramificación. Como les digo, no necesariamente. Vamos a hacer el ejercicio número 1 que aparece ahí siempre en la página 66. Nos vamos al de arriba. No creo que les quepa ahí, chicos, pero vamos a probar. Si no, pues lo van a escribir el resultado. Tenemos ahí 500. No, me escucha. El número 500. Vamos a ver. Yo no necesariamente tengo que empezar sacándole mitad. ¿Qué número? Si yo digo 10 por 5, ¿cuánto es 10 por 5? 50. 25. Perdón, 100. 100 por 5, 500. Entonces aquí pude haber empezado del número 100. No necesariamente tengo que haber empezado del número 2. Perfectamente lo pude haber hecho. El 5 es número primo. Ahora me voy con el 100. Díganme dos números que multiplicados entre sí me den a 100. 10 por 10. Por 10 por 10. ejemplo, 10 por 10, 10 por 10 que le da 100. El 10 no es primo, entonces no lo voy a encerrar. Me voy a ir a estos dos números que multiplicados entre sí me den a 10. Por ejemplo, aquí, 2 por 5, 10. Este es primo y este es primo, miren. Y lo mismo voy a hacer aquí, lo puedo hacer al revés. 5 por 2, 5 por 2, 10. Y este es primo y este es primo. ¿Cómo me va a quedar entonces esta simplificación de lo que es 500? Yo voy a escribir todos los números que tengo. Tengo los que encerré. 2 por 5 por 5, 2 y este otro 5 acá arriba, por 5. De esta manera me quedaría esta factorización a mí de ese número primo. Y lo que les digo, no necesariamente tengo que empezar sacando mitad. Yo puedo empezar sacando, multiplicando dos números entre sí que me den el número que yo tengo aquí arriba. Y así sucesivamente hasta ir encontrando lo que son los números primos. Háganme ese ejemplo, por favor. Ya. Recuerden que deben de ir encerrando los números primos. Ya sabemos que los primos son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11. Esos son los números primos, aquellos que solamente van a tener dos divisores. Bueno,
Y en el número, en la siguiente le sale el mismo, chicos, el mismo Profe. 500. Mande. Una pregunta con el segundo método que está usted explicando. Cuando usted, por ejemplo, en el caso del número 20, que va a factorizarlo, entonces usted busca dos números que multiplicados entre sí den 20, ¿verdad? Que sería Correcto, 4 y den 5. 20, sí. Entonces usted empieza después a factorizar, a simplificar 4 y 5 de una vez. Correcto. Por ejemplo, Entonces mitad de ¿puedo 4 sería borrar 2. aquí? ¿Puedo borrar ya, chicos, acá? Sí. Para hacer ese ejercicio que dice el padre ahí. Por ejemplo, aquí si yo tengo el número 20, yo puedo empezar por el 2 o puedo buscar dos números que multiplicados por sí, entre sí me den 20. Por ejemplo, 2 por 10, 2 por 10, ¿cuánto le da? 2 por 20. 10, 20. El 2 es un número primo, lo voy a encerrar. Luego puedo simplificar este. Dos números que multiplicados por sí me den 10. 2 por 5. 2 por 5. 5. 2 por 5, 10. Estos también son primos. Miren. Entonces el número 20 le podría quedar así. 2 por 2 por 5. Y como estos dos se repiten. O sea que siempre lo va a expresar, ¿verdad, maestra? Así como la simplificación normal. Sí, siempre, como la simplificación normal. Al final siempre tienen que escribir los números que se encerraron. Siempre tienen que escribir. Perfecto. Y aquí, como en este caso, el número 2 se repite dos veces, yo lo puedo escribir como una potencia. 5 a la 2 a la 2 por 5. Perfectamente lo puedo escribir como una potencia para que me quede al final escrito como una potencia. Lo que quiero que entiendan es que en este método no necesariamente pueden empezar del 2. Yo, por ejemplo, pude haber escrito otro número y simplificarlo también. Por ejemplo, vamos a hacerles un ejemplo así, siempre con el número 20 viendo ese otro número. Digamos, tengo el 20. ¿Qué otros números multiplicados por sí dan 20? 4. 4 por 5, 20. El 4 tiene que... El 5 lo encierro porque es primo. ¿Qué número? El 4. 2 por 2, 4. Miren, y me queda siempre la misma. 2 por 2 por 5. Miren, no me cambió y lo hice de manera distinta. Al final me va a quedar siempre la misma descomposición, aunque yo haya utilizado números distintos. De aquí no importa el número que utilicemos. En la factorización anterior sí. Ahí tienen que empezar siempre por el número 2. ¿Entienden hasta ahí, chicos? Sí, profe. Copien este otro ejemplo, por favor. Profe. La que más utilizamos nosotros, estas se las explico porque ahí les aparece en el libro y para que ustedes la comprendan, pero la que más se utiliza es la otra, la que va así en línea vertical. En esa sí siempre ustedes tienen que iniciar sacándole, como les digo, tienen que ver el número y fijarse en la última cifra. Si en la última cifra, vamos a hacer otro ejemplo para que ustedes les quede un poco claro. Por ejemplo, si tengo aquí el número 18, digamos, y lo voy a yo factorizar. Yo tengo que fijarme en esta última cifra para saber si voy a sacar mitad, si voy a sacar tercera, quinta, etc. Si termina en número par, significa que tiene mitad. Entonces yo voy a empezar sacándole la mitad. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 18? Sería 9. 9 no tiene mitad, tiene tercera. ¿Qué número multiplicado por 3 me da 9? Es 3. 3 por 3, 9. 3 tiene tercera que es 1. Ya llegué hasta el número 1, hasta ahí me quedo. Significa que 18, la factorización prima va a ser 2 por 3 por 3. Y como aquí el 3 se repite, yo lo puedo escribir como una potencia. 3 alados. El 3 se repite, ¿cuántas veces se repite? 2. Entonces por eso escribí 3 al cuadrado o 3 alados. Copien ese otro ejemplo, por favor. Ya. ¿Estamos claros, chicos, hasta ahí? ¿Hasta lo que hemos hecho acá? ¿Alguna duda tiene alguien?
Si no, seguimos trabajando aquí entonces en el libro. No, profe. Perfecto. Nos vamos a la página No, 65, profe. por favor. Vámonos a la página 65 de su libro, el ejercicio número 1. Ahí nos dice, escriba el número que corresponde a cada factorización. ¿Qué vamos a hacer nosotros para saber cuál es el número que corresponde a esa factorización? Vamos a hacer ese producto, esa multiplicación. En la primera, si ustedes se fijan, dice 3 al cuadrado por 5 por 7. ¿Cuánto es 3 al cuadrado si yo lo multiplico? ¿Qué número me va a dar ahí? Si es 3 al cuadrado, significa que va a ser ¿qué? 3 por qué. Por Tenemos 3. aquí el ejercicio, miren. 3 al cuadrado por 5 por 7. Voy a resolver yo esta es como operaciones combinadas. Voy a resolver primero este producto. Significa aquí que voy a multiplicar 3 por 3. 3 por 3 me va a dar 9. Bajo los demás entonces. Y voy a multiplicar todos estos. Voy a multiplicar 9 por 5, que es 45. Más 9 por 5 por 7. Me va a dar 315. Significa que el 315 es el resultado que usted va a escribir ahí en el número 1. Inciso A. Esa es la factorización del número 315. Vaya copiando, por favor, ahí en su libro. Ya. Perfecto. El siguiente tenemos el inciso B. Dice 2 elevado a la tercera potencia o al cubo por 11. Si me dice 2 al cubo, significa que el 2 lo va a multiplicar 3 veces por sí mismo, ¿verdad? Recordemos cuando miramos potencias. Significa que usted dice 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces, esta potencia le quedaría 8 por 11. ¿Y cuánto es 8 por 11? 88. 88. Perfecto. Entonces, esta sería la factorización del número 88. Vamos copiando. Ya. Ya. Perfecto. Vamos ahora al siguiente. Inciso C. Inciso C dice 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5 al cuadrado. Significa que a todos les voy a sacar 2 por 2, 4. 3 por 3, 9. 5 por 5, 25. Y voy a multiplicar todos estos. 4 por 9 por 25. Y va a ser 900 el resultado ahí. 900. Vamos copiando. Ya. ¿Ya? Y el último que tenemos ahí es 11 por 13 por 17. Ahí todos son primos, entonces usted los va a multiplicar. 11 por 13 por 17. Le va a dar 2.431. Esa sería entonces la simplificación del número 2.431. Ya. Tenemos terminado ahí, ¿verdad? Bien, de tarea, ¿qué es lo que les va a quedar, chicos? Página 66, ya voy a mandar la diapositiva para que copien el contenido también. Página 66. Profe, la diapositiva ya la mando al grupo. Ah, es cierto, tienen razón, gracias, sí, ya se las envié. Página De nada. 66 les queda de tarea, terminar de descomponer esos números que aparecen ahí. ¿Estamos? Recuerden, por favor, que deben estar enviando las tareas semanalmente, porque la evaluación es continua. Y a veces hay algunos que todavía me deben la tarea desde la primera semana. Ya vamos en la tercera semana y yo no he recibido tareas de varios todavía. Es su responsabilidad, no se les tiene que estar diciendo cada vez.